Martes 4 de agosto arrancamos en esta semana que, por supuesto, laboralmente hablando, será mucho más corta. Hoy es un martes, diríamos, con sabor a jueves, porque mañana miércoles será el último día laboral, debido a que tanto jueves 6 como viernes 7 son feriados nacionales, esto por disposición de un decreto supremo que fue conocido a principios de año y que estipuló todos los feriados extendidos, como el caso del 6 de agosto, del año. Así tendremos prácticamente un fin de semana de 4 días que servirá, según el gobierno, para promover el turismo interno. Aunque también el mismo gobierno ayer eliminó el Ministerio de Turismo. De eso vamos a estar hablando en instantes. Arrancamos, ¿les parece? Con los títulos, y es que Lupo a la OEA, Aramayo a Presidencia y Romero, la pregunta: a puertas de los 201 años de la independencia de Bolivia, el presidente posesionó al nuevo ministro de la Presidencia y al nuevo ministro de Relaciones Exteriores, los ministerios más importantes del gabinete según la presidencia. El ahora exministro José Luis Lupo fue propuesto como embajador de Bolivia en la OEA con sede en Washington. La pregunta es: ¿qué pasará con Fernando Romero, que ocupaba la cartera del Ministerio de Planificación? Finalmente se confirmó lo que muchos venían anunciando y desde el gobierno aseguraban que eran rumores, que Lupo se iba a la OEA. Fernando Aramayo ahora cruza la Plaza Murillo y su nuevo despacho será un piso abajo del presidente Rodrigo Paz en Casa Grande del Pueblo. Héctor Huanca, también a quien vemos en imágenes, quien era viceministro de Gestión Consular, pasó a ser el nuevo canciller del Estado, con la tarea aún no completada de la designación de los embajadores de Bolivia. Pero algo que no sonó mucho todavía es que Culturas vuelve a desaparecer como ministerio. Esto ya ocurrió en el gobierno de Yanine Áñez en el 2020 y ahora pasa a ser una agencia de turismo, gastronomía y folclor que dependerá de la Cancillería. Desde la Cámara Boliviana de Turismo han lamentado esta decisión, calificaron como un día negro para el turismo. El segundo ministerio en desaparecer es Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente. Este será absorbido por Presidencia. Por el Ministerio de Planificación pasaban justamente todos los proyectos relacionados a la ruta crítica que debe seguir el gobierno y el seguimiento además a estas políticas de Estado. Perdón, no había visto estas son imágenes de anoche, ¿sí? Parece, ¿no? ¿Pueden retroceder un poquito? Miren quién estaba en la segunda fila, porque todas son señales, siempre. En la segunda fila de los invitados allí, o de los asistentes a este acto de doble posesión y de eliminación de dos ministerios, estaba nada más y nada menos que veíamos en imágenes, Andrea Barrientos, quien fue viceministra de Autonomías. Mírenla, ahí está, entre Oviedo y el ministro de Educación. Ahí detrás está Andrea Barrientos. En la línea directa de colaboradores, porque ahí vemos a Isabel Mercado, jefa de gabinete de José Luis Lupo, el señor de la corbata roja, no tengo el gusto. En la otra línea está Jessica Echeverría, viceministra de Igualdad de Oportunidades. ¿Reaparecerá Andrea Barrientos en el gabinete con el movimiento de presidencia? Veremos. El presidente Paz, retomando, agradeció a Lupo y a Fernando Romero. Además aseguró que si bien hay cambios de personas, no cambia el rumbo gubernamental. Sobre esto, Doria Medina ha publicado un Twitter que se me pasó mandarle gracias. Ahí está, sobre el cambio de gabinete. José Luis Lupo intentó que la gestión de Rodrigo Paz se profundizara con cambios estructurales, pero chocó con la agenda inmediatista y relajada de otros importantes ministros. El presidente nunca quiso dirimir entre esas dos estrategias y entonces el gabinete se trabó. ¿Hay bandas? ¿Hay bandos entonces en el gabinete?
Se tardó mucho en resolver este problema, como si el tiempo no contara para lograr el objetivo del cambio de modelo. Pero el tiempo es un factor político de primera importancia. Por otra parte, la desaparición del Ministerio de Turismo y Culturas dejó más preguntas que respuestas. La creación de una agencia que se dedica al turismo es algo que se sale de la tradición estatal boliviana. Habrá que ver en qué consiste, dónde quedará cultura, que es muy importante para darle una referencia conceptual a las transformaciones que realizar en la misma agencia. Le diríamos a Samuel, ayer lo dijo el presidente, no me gustó ver la foto del gabinete sin mujeres, la única que queda es la ministra de Salud. El gabinete es un importante espacio de poder, así que en él debería haber una mejor representación de la mitad de la población y de los diversos grupos sociales. Esto publicaba Samuel Doria Medina después de conocerse ese movimiento en el gabinete. Otros temas, alistando el 50-50. Mañana será la reunión del presidente con los gobernadores en Sucre. Se espera tener una propuesta conjunta por parte de las máximas autoridades departamentales y también del gobierno sobre cómo encarar de acá en adelante el proceso autonómico del país. Hasta ahora, los 9 gobernadores confirmaron su presencia en el encuentro que será en la Casa de la Libertad. Mismo lugar que al día siguiente será el escenario principal por los actos de los 201 años de la independencia de Bolivia. Lugar donde se estará llevando a cabo la sesión de honor de la Asamblea Legislativa Plurinacional y en la que Rodrigo Paz dará su primer mensaje al país en un 6 de agosto, ¿no? Es el primer 6 de agosto que cumple el presidente en el cargo. Vamos a hablar de temas de seguridad. Otro cuerpo en la frontera con Brasil, otra muerte enluta y preocupa en la región fronteriza con Brasil, esta vez en Puerto Suárez. La policía levantó el cuerpo de un hombre que, según los lugareños, es de nacionalidad brasilera, tiene o tenía entre 30 y 35 años. Esto ocurre días después de los hechos de violencia en San Matías, un poco más al norte de Puerto Suárez, donde un subteniente de la policía fue asesinado. La ola de violencia persiste en la zona pese a la militarización, pese al estado de excepción, pese a la presencia de militares, policías de manera reforzada, pese a los anuncios del gobierno y todo aquello, vuelve a ocurrir un hecho de extrema violencia en la frontera de nuestro país con la República Federativa del Brasil. Vamos a algo un poco más agradable, ¿les parece? Bastante más agradable. Mañana, 5 de agosto, estamos con una edición de lujo que usted no se puede perder. Estaremos con una edición de papel, una edición especial de La Razón, una prácticamente edición de colección, 92 páginas. Será bastante potente el producto que mañana les estaremos presentando en todos los puestos de venta de periódicos a nivel nacional. Por estos 201 años de la independencia de nuestro país, habrá atlas con láminas educativas, una revista especial. Va a haber también el famoso rompecocos especial de Bolivia. ¿Qué les digo? Para entretenerse un poquito y alejarse de las pantallas, ahí irse a los crucigramas, a las sopas de letras, los sudokus, las diferencias, todo aquello que forma parte de los rompecocos. Habrá un mega crucigrama dedicado al país, así que ya sabe, hable con su canillita, reserve su ejemplar, una edición de lujo que servirá para las y los estudiantes, para toda la familia, un momento de encuentro, de repente llenar los sudokus juntos, encontrar las 7 diferencias, o por qué no el crucigrama, las sopas de letras, ahí en familia. Una buena excusa para sentarse un rato y alejarse de las pantallas del teléfono. Así que está la invitación hecha para que mañana reserve su ejemplar de lujo de La Razón. Vamos ahora a revisar los datos económicos, ¿les parece? Porque hay una nueva baja en la cotización del dólar, el dólar oficial flexible que arrancó allá a finales de junio, el 29 de junio,
y que hoy va completando más de un mes de estar en vigencia, con una nueva disminución en su cotización. Recordemos que ayer estaba en 12,13, el viernes en 12,15 y de allí bajó hasta 12,8 centavos. Es la cotización oficial del dólar en esta jornada, en este martes 4 de agosto. ¿Qué pasa en el ecosistema cripto? Veremos si la tendencia es como la de ayer, a la baja. Miren, está más baja que la cotización oficial. En Binance, por ejemplo, el USDT 11 bolivianos con 79 centavos. En RTM, el USDC 11 bolivianos con 79 centavos también. Y en Taquenos, para recibir 12,07, un centavito más abajo que el oficial. Y para enviar y pagar 11 bolivianos con 64 centavos. Y el barril de petróleo, vamos hasta allá a ver qué ocurre en cuanto al West Texas Intermediate, esa cotización del barril de petróleo que tiene esta tendencia en los últimos días a la baja debido a esos anuncios de acuerdos o posibles acuerdos entre Estados Unidos e Irán. $76 con 65 centavos, una disminución en la cotización en todo caso, del barril de petróleo. Por lo tanto, un relajarse en cuanto a las presiones que existía para las finanzas de los países de este lado, incluyendo el nuestro, en cuanto a el costo de los combustibles y a cuánto finalmente se le entrega